Y damos inicio, señora Berta, ¿qué le parece? Comencemos entonces con la historia de los chinos de Panamá, los inicios. Con ustedes, la señora Berta. Buenas tardes a todos, estimados invitados. Me complace nuevamente estar aquí con ustedes para poder compartir todas mis investigaciones y los contenidos de mis libros. Los chinos de Panamá es el quinto libro que yo hago sobre la presencia de los chinos desde que llegaron en 1852. Ya anteriormente, el año pasado, tuve la oportunidad de presentar en este mismo espacio otro de mis libros, Cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá. En este nuevo libro, yo me concentro realmente en los primeros 70 años de la migración china, de 1852 a 1919, es decir, los primeros inmigrantes, con mucha profundidad. El libro consta de, de tres partes, una cronológica, una temática y unos anexos. Así que con mucho gusto me voy a permitir mostrarle algunas diapositivas para poder que el tiempo nos alcance. Quizás no voy a poder hablar sobre cada una de las fotos que he preparado, pero prácticamente todo el material está en el libro y los invito pues a adquirirlo y así pueden explorar toda la fascinación que hay detrás de esta historia, de esta inmigración que hoy forma parte de la sociedad panameña. Entonces, podemos comenzar a ver la presentación. En esta portada y contraportada se muestran algunas de las fotografías de los chinos que llegaron a Panamá. Quiero ante todo expresar mi agradecimiento a todas las personas y entidades que han colaborado con todos los libros. Aquí está la colección Panamá China, que consiste, como les expliqué, de 5 libros. 2 de ellos fueron publicados en el 2019 y tratan sobre la relación entre Panamá y China. Y los otros son de índole más histórica, concentrada pues en la llegada durante la construcción del canal y el ferrocarril. Y sí quiero agradecer nuevamente a Rob Hurtado por la oportunidad que me brinda en este espacio. En la primera parte, que es cronológica, vamos por las décadas, pero antes de poder comenzar a hablar de por qué llegaron los chinos a Panamá, tenemos que remontarnos un poquito más hacia prácticamente cuando los españoles llegaron a Panamá. Y luego en temas, tenemos el comercio con China y el tráfico del opio, perdón, y el tráfico de culir. Como ustedes saben, Vasco Núñez Balboa descubre o avista el mar que después lo conocemos como el mar Pacífico. Eso demostró lo estrecho que era el istmo de Panamá, por lo cual desde esa época ya se comenzaron las gestiones que demostraron que no eran factibles porque no existía la tecnología para poder unir los dos mares, y todo el recorrido se hacía por tierra, por el camino real. Paralelamente, por 250 años, hubo un comercio llevado a cabo por entre España y México, que se llamaba la Nueva España, a través de los galeones de Manila, o sea, las naves de China. 2 veces al año salían barcos a Manila a recoger toda esta mercancía de Oriente, que era muy gustada y apetecida por los españoles, que a su vez lo llevaban a las nuevas tierras en Lima, que es donde pues, después los inmigrantes chinos llegaron.
En México, el término de chinos también se refiere a una palabra quechua, que significa los indígenas. Y durante la época de los galeones de Manila, los chinos que estaban en Filipinas, Manila, algunos de ellos se embarcaron a Acapulco y ahí fueron cuando los primeros chinos se establecieron en el Nuevo Mundo. Luego, el comercio con China, eso se gestionó después que los portugueses arribaron a Cantón. Europa, o sea, los países occidentales y posteriormente Estados Unidos, cuando ganó su independencia de Gran Bretaña, participaron en este comercio con China durante casi 200 años. Los países europeos apetecían lo que es la porcelana, el té, las telas, y también es la tela que se llama, que se utiliza para los pantalones jeans, los jeans. ¿Cómo China quería que le pagaran por toda esta mercancía? China no quería importar porque decía que tenía todo en su vasto territorio imperial y exigía que se les pagara con plata. ¿Esa plata de dónde provenía? Provenía de las minas del Perú y provenía también de México. Posteriormente, cuando Estados Unidos participó, pues los chinos lo que querían el pago también era en pieles. Por eso muchos animales se extinguieron, porque hubo una caza muy grande para poder complacer el creciente mercado chino. Y Estados Unidos también intercambiaba estas mercancías con ginseng americano. Sin embargo, en Europa durante esa época también se estaba llevando a cabo las guerras napoleónicas y los países europeos se estaban quedando, sobre todo Gran Bretaña, se estaban quedando sin recursos. Entonces se dieron cuenta, como ellos ya habían llegado a Inglaterra, que el opio era un producto que originalmente se utilizaba para medicina y en forma recreativa para ciertas clases sociales, que el opio era adictivo. Así que para revertir la balanza de pagos entre Europa, entre Gran Bretaña y China, entonces lo que se les ocurrió era que se sembrara y se produjera el opio en India y se exportara a China. Así que el opio vino a constituir la nueva forma de intercambio. Por esa misma época, estamos hablando en el principios del siglo XIX, los estudios de Alexander von Humboldt, cuando él vino y visitó varios países en América, se dio cuenta que era necesario buscar un lugar donde podía llevarse a cabo la construcción de una vía interoceánica. Y es entonces cuando el estadounidense John Lloyd Stevens comienza sus exploraciones y se da cuenta que no es factible la construcción de un canal, pero sí de un ferrocarril. Paralelamente, en 1849 se descubre oro en California y este signo que ustedes ven acá significa Yuncha, que es la montaña de oro. Muchos chinos fueron engañados por los contratistas, incluyendo los de Panamá, los que vinieron a trabajar al ferrocarril, creían que venían a California a buscar oro. Otro evento interesante es el tráfico de opio. Como ya les expliqué anteriormente, el opio constituyó esa moneda de intercambio y los británicos quisieron imponerla a tal grado que iniciaron problemas y el comisionado Lin destruyó 20,000 toneladas de opio, lo cual causó a que Gran Bretaña iniciara la primera guerra del opio. Son dos guerras del opio en las cuales China perdió territorios y tuvo que dar muchas concesiones, como que se legalizara el consumo de opio. En este cuadro ustedes ven desde 1650 hasta 1880
cómo fue el incremento del tráfico de opio y que se disfrazaba como comercio de té. Muchas fortunas eh, de Estados Unidos y de otras partes del mundo del siglo XIX se basaron en el supuesto comercio con China, que realmente era un comercio de opio disfrazado. El tráfico de los culíes, esto se da paralelamente en la misma época, porque a finales del siglo XVIII, Gran Bretaña y Estados Unidos presionaron a los países de España y de Portugal a que pusieran fin a la esclavitud negra. No tanto porque esos países lo hicieran porque eran buenos, sino porque España y Portugal estaban teniendo un poder muy grande y eran rivales. Así que para disminuir su poder, comenzaron la campaña de que era necesario liberar a los esclavos negros. Cuando los esclavos negros se liberaron, entonces las plantaciones, las minas, todo quedó sin trabajadores. Y los británicos trajeron entonces a los primeros culíes que eran de la India, donde ellos estaban, a trabajar en sus islas, en las Américas. Pero ya para 1847, realmente los culíes que reemplazaron a los culíes indios eran los culíes de China. Y durante los siguientes 27 años hubo una gran emigración de chinos a países de América, también a Australia y algunas islas del Pacífico Sur. Los culíes llegaron a hacer las tareas que antes hacían los negros por una cantidad mínima de salario, o sea, se diferenciaban a que se les estaba dando una paga, pero esa paga era tan mínima y el trato era, el maltrato era tan grande que el tráfico de opio finalizó en 1874. Los primeros chinos que llegaron a Panamá llegaron como culíes, es decir, contratados o bajo contratos de enganche. A Panamá llegaron 4 naves, el Sea Witch, que tanto hemos escuchado y que precisamente el 30 de marzo se cumple el aniversario de la llegada de 705 chinos. No fue el primer barco que trajo a chinos. Todas naves anteriormente habían ya traído a chinos. Pero este caso es el más documentado. Y aparte de eso, que también se dio el suceso de los suicidios masivos en Macachín, por lo cual este trágico capítulo ha quedado registrado en la historia de Panamá. Los chinos fueron uno de los que construyeron el ferrocarril que finalmente en 1855 pudo cruzar de un mar a otro en unas cuantas horas, lo que anteriormente pues demoraba días en tierra, o aquellos que no tenían esa oportunidad tenían que transitar hasta el Cabo de Hornos, ¿no? O atravesar los mismos Estados Unidos donde habían muchos peligros. Entonces, ya para después que se construyó el ferrocarril, llegaron menos chinos porque no habían realmente obras, pero a Estados Unidos sí llegaron una gran cantidad de chinos porque se estaba construyendo el ferrocarril transcontinental. Cuando el ferrocarril transcontinental terminó, esos chinos quedaron desempleados y empezaron a competir por las pocas plazas de trabajo que habían en los Estados Unidos, con lo cual eso dio lugar a que hubiera una visión del chino como aquella persona que le iba a quitar el trabajo a los estadounidenses. También en esa misma década se comienzan a dar
eh, los viajes transatlánticos, es decir, entre Estados Unidos y China, y, y Japón también estaba incluido, y entonces comienzan a llegar más personas que, si bien es cierto, posteriormente vamos a ver, fueron excluidos, algunos llegaron a Panamá también. No hay mucha documentación, pero durante el año de 1862 yo encontré que el Estado Federal de Panamá emitió una ley, la ley 33, que se refería a la importación de trabajadores. Eso nos hace pensar que aun cuando no hubiera una obra de infraestructura grande, como lo había sido el ferrocarril, o como el que se dio posteriormente con el canal, sí se estaban trayendo chinos para que trabajaran en plantaciones. En la década de 1870 ya se comienzan a tomar más en serio las oportunidades que puedan haber de construir un canal, y Estados Unidos comienza a mandar a exploradores a diversas partes del istmo centroamericano, prácticamente desde México hasta Panamá, para encontrar cuál es el lugar más apropiado. Algunos de los exploradores que llegaron a Panamá eh, eh, fueron, establecieron la ruta que hoy en día constituye el Canal de Panamá. Otro de los personajes interesantes de finales de esta década es Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps había construido el Canal de Suez con mucho éxito, y él pensaba de que Panamá realmente no iba a constituir ningún problema, porque era un lugar solamente 80 kilómetros. Lo que él no estaba consciente era que en estos 80 kilómetros de selva había una gran cantidad de animales que producían una serie de enfermedades, montañas muy difíciles de rebajar. Entonces, Lucien Napoleón Bonaparte, que aparece aquí, fue la primera persona que llegó a Panamá para poder realizar los estudios que posteriormente llevaron a decidir que los franceses iniciaran los trabajos del canal. Sin embargo, antes que llegara Ferdinand de Lesseps, ya en Panamá existían empresarios o comerciantes. O sea que en un tiempo yo pensé que quizás los comerciantes chinos se habían comenzado a destacar a partir de la llegada de Ferdinand de Lesseps, pero en mis investigaciones logré descubrir que antes que llegara de Lesseps ya los comerciantes chinos estaban en Panamá, y habían otros chinos realizando otras series de tareas. Cuando comienza la construcción del canal por los Estados Unidos, se pensó que una de las principales manos de obras para construir el canal eran definitivamente los chinos. Ellos habían construido la Gran Muralla, y en una misión secreta se envió a un suizo, Henry Etienne, a tratar de contratar a los chinos para que vinieran a Panamá. Sin embargo, en los 3 años que él estuvo allá, aunque varias personas trabajar, realmente el canal, como todos sabemos, fracasó. Y entonces acá tenemos que en la misma época, ¿se acuerdan que les conté que los chinos en Estados Unidos se habían quedado desempleados? Pues en 1882 Estados Unidos emitió una ley donde realmente ya no permitía la introducción de chinos. O sea, prácticamente los expulsó. En esta misma época también los chinos en Panamá, algunos
no eran los únicos, también habían comerciantes que estaban en Panamá, comerciantes colombianos, todavía Panamá estaba unida a Colombia, emitieron sus propias fichas de intercambio, es decir, le pagaban a sus empleados con fichas, o sea, monedas, donde las mismas personas adquirían sus suministros. Se cree que la fábrica de estas fichas estaba en Colón. Todavía algunas de estas fichas que se pueden obtener las subastan en internet. Y es bien interesante porque era una forma de poder intercambiar bienes y productos cuando las mismas empresas emitían o acuñaban sus propias monedas. Este otro mapa se los he puesto aquí, y acá donde si ven que pongo el puntero, es donde queda Cochinchina. Realmente esto pertenece a la parte de la historia que ya les había comentado de el suizo Etienne, que fue a la China a buscar chinos para la construcción del Canal de Panamá. Como ya estaba prohibido que los chinos salieran de la China porque el tráfico de coolies había terminado, Etienne fue a lo que hoy constituye Vietnam a traer chinos de ese área de Tonkin. Y aquí más abajo está Cochinchina, por eso algunos habrán oído la frase más lejos que la Cochinchina, y es porque es la punta de la península más abajo de China. En esa misma época, los chinos comenzaron a jugar la lotería, y este es un billete de lotería chino. Y tanto la lotería como el fumar opios eran actividades recreativas de los chinos. Y ambas, cuando se hicieron populares entre los no chinos, comenzaron a ser reglamentadas por el gobierno colombiano a través de remates. En el caso de la lotería, desde 1882, José Gabriel Duque monopolizó la lotería nacional e incluyó también la lotería china. Y luego el opio, pues también se ofrecían remates al mejor postor para que se pudiera vender opio a los consumidores que no solamente eran los chinos. Aquí en esta época de 1890 a 1899 se da el segundo intento de continuar con las obras del Canal de Panamá, y se tratan de traer chinos no solamente de la China, sino de algunas de las islas como Cuba y las Guyanas, a donde habían chinos. También aquí hay unas personas que están jugando, o sea que los chinos tenían sus salas de juego, donde pues eran muy reservadas para ellos porque eran juegos que habían traído, pero que más adelante yo les voy a explicar por qué a los chinos les gusta jugar tanto. Y ustedes verán que en los barrios chinos pues realmente hay más de un casino. Creo que eso es bastante obvio. Aquí tenemos estos niños soldados. Para los que conocen esta fotografía, se trata de la Guerra de los 1000 días. Los chinos fueron a todo lo largo de la línea, que eran los pueblos que existían entre las ciudades de Colón y Panamá, por donde se estaba construyendo el canal y pasaba también la línea del ferrocarril. Pues siempre los chinos eran los más perjudicados porque llegaban los conservadores y se proveían de las tiendas chinas, y llegaban los liberales y también se proveían de las tiendas chinas. Los chinos tenían que salir rápidamente a trasladar sus mercancías. Pero otro hecho interesante es que bueno, eso ya fue un par de años después, cuando se termina la Guerra de los 1000 días, eso se le dio fin aquí en Panamá. Las autoridades de Estados Unidos intervinieron a que se terminara esa guerra porque ellos tenían intención de construir el canal. Pero el día que se terminó la guerra, la comunidad china dio todos los fuegos artificiales que se explotaron durante esa noche
en que la gente estaba feliz porque se había retornado la paz. Cuando los franceses dejaron el trabajo del canal porque quebraron, ya no tenían recursos, muchos chinos emigraron a las tierras de Bocas del Toro y de Chiriquí. Allá estaban comenzando las plantaciones bananeras. También, siguiendo la política de los Estados Unidos en Panamá, ya para 1890, se comenzaron campañas en contra de los chinos para poderlos expulsar de Panamá. Este grupo que ustedes ven aquí son los prestigiosos panameños que hicieron posible que nuestro país se separara de Colombia. Sin embargo, dentro de la visión de ellos, al igual que en muchos otros países, la comunidad china no constituía el grupo étnico ideal para que fuera parte de su nacionalidad. Es por ello que después de 1903, en donde pues todos sabemos que la única víctima que hay es un chino, aunque hay algunas versiones que posiblemente eran dos. A los meses, en el mes de marzo de 1904, se aprueba una ley donde impide la inmigración de los chinos, de los sirios y de los turcos. O sea, a pesar de que China fue el tercer país que reconoció a Panamá, ya desde entonces los chinos comenzaron a tener problemas para su presencia en Panamá, ya sea como inmigrantes o como residentes. En esta misma época, por las dificultades que habían en el país, las quiebras del canal francés, la guerra de los 1000 días, los chinos fueron los primeros que le otorgaron a la población que estaba tan necesitada de dos elementos que se podría decir que han persistido hasta nuestra época. Uno de ellos es el poderle darle crédito, o sea, el fiado. Era una costumbre que todavía pueden, en mi niñez yo la vi, donde las personas llegaban a la abarrotería y le decían al chinito, bueno, a mi abarrotería, la de mi papá, porque mi papá tenía abarrotería, entonces uno se manejaba con pequeñas libretitas donde las personas decían, deme una lata de leche o una libra de azúcar y apúntalo, no, apúntalo. Es decir, había una confianza en que la persona le iba a pagar al cabo de los 15 días o del mes, como quiera que el chinito de la tienda. Entonces, lo otro es la ñapa. Es decir, es decir, todos recordamos quizás en un momento dado, ya sea que estuvimos despachando una ñapa o yendo a la tienda de un chinito a comprar algo y pedir la ñapa. Entonces, esta es una postal de una plantación bananera en la zona del canal, donde las autoridades soneitas le permitieron a los chinos tener una serie de huertos para poderle proveer a los habitantes de la zona de alimentos frescos. Y pues acá tenemos un típico comerciante chino en su tienda. Y hay algo también muy interesante que es en la época que ocurrió entre 1904 y 1907 y que generalmente no lo van a encontrar en los libros de historia escritos por los Estados Unidos o por los estadounidenses. Y es que se intentó que para la construcción del canal vinieran a trabajar chinos. Sin embargo, a pesar de las objeciones del gobierno panameño, del gobierno estadounidense, que como les expliqué tenía una ley que no permitía la entrada de los chinos y ellos consideraban que la zona del canal era territorio de Estados Unidos, de los sindicatos de Estados Unidos que no querían que se les diera empleo a los chinos, sino a los estadounidenses, y de los mismos chinos residentes en Panamá que ya tenían negocios. ¿Por qué?
porque ellos a su vez habían abandonado el pico y la pala en el tiempo del canal francés y ellos no querían competencia que vinieran más chinos. Finalmente, aunque se convenció al presidente Roosevelt y él había aprobado eso, el emperador de la China dijo, no, no van chinos para Panamá. Entonces ya durante la época la construcción del canal, tenemos que en muchas tiendas los chinos les ofrecían una gran cantidad de mercancías, suministros, alimentos a la población, sobre todo antillana, que fue la que se contrató, porque como no se pudieron traer a los chinos, entonces Stevens, que era el ingeniero jefe de la comisión del canal, tuvo que traer a antillanos y a españoles, italianos y griegos. En esta misma época se inaugura el cementerio chino. Esta es la lápida de la primera niña, la primera de 4 años, Doris Sam, que fue sepultada allí. Y este monumento es en memoria de todos los chinos que habían fallecido desde el tiempo que llegaron del ferrocarril y el canal de Panamá. Como ya se comenzaba el comercio internacional, ya los temas chinos salían más a la luz y en muchas casas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, del casco viejo de Panamá, procuraban tener lo que ellos denominaban una sala china, un salón chino, donde podían lucir sus porcelanas, sus jarras, sus cuadros, ¿no? Y era, es como decir, bueno, nosotros podemos adquirir una cosa de gran valor. Este es un cuadro que resume de 1913 a 1914 la cantidad de chinos que para esa época estaban registrados en Panamá, aunque es posible que, muy posible, que la cantidad real fuese mayor que los casi 3.000 chinos que se registran para 1913-1914. A veces cuando a mí me preguntan cuántos chinos hay en Panamá, es muy difícil contestar esto, porque si bien en el primer censo que se realizó en Panamá en 1911, habían alrededor de 2.300 chinos, a través de todos estos 170 años, el grupo étnico chino se ha mezclado con otros grupos. Hay 8 generaciones, posiblemente 9, de personas que están mezcladas con otras etnias. Entonces puede haber que hayan personas que puedan tener rasgos asiáticos y nombres latinos, porque incluso hasta se perdían los apellidos, porque fonéticamente quizás los escribían de otra manera. Hay casos muy particulares, por ejemplo, que son anécdotas y es muy posible que sean ciertas, de que, por ejemplo, el apellido Oro lo tienen hoy personas de etnia china, de ancestro chino. Y la historia dice que lo que pasa es que el chino llegó a registrarse y no entendía muy bien el español, y el funcionario le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y el chinito dijo, Oro, porque pensaba que le preguntaba qué era lo que venía a hacer a Panamá. O sea, él venía a buscar oro. Entonces, quedó registrado con el nombre de Oro. También otro apellido muy particular es Domingo. Bueno, no sé si será que habrá llegado un domingo, pero los domingos son de ascendencia china. Entonces, vamos a pasar. Eso es lo que constituye la primera parte cronológica del libro, que llega hasta 1919. Y claro, hay muchas cosas que no les he podido contar en detalle, pero bueno, espero que los que tengan oportunidad lo vean en los libros y también visiten la página web donde hay más historias. Claro. Ok, vamos,
vamos a comenzar la segunda parte o ya terminó aquí. Si, ya, si quieren, ya sigo la segunda parte. Ok, quiero hacer una pregunta antes, señora Berta. Nosotros, para que tengan una idea también, nosotros hacemos círculos de lectura y uno de los círculos de lectura que hicimos el año pasado fue con el libro de la señora Berta de cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá. ¿Ok? O sea, y ahí se las dejo para que se vayan motivando para ver si hacemos un círculo de lectura de los chinos de Panamá. Pero lo que quería preguntarle a la señora Berta y que yo sé, esto, entendamos que durante la construcción del ferrocarril y en esa oleada de inmigración también llegaron negros. Entonces, lo que le quería preguntar era que, ¿cuál era la comparación entre el precio de un chino y el precio de un negro? ¿Y cuál era la diferencia en su condición y en su trato? Para que nos dé ahí un pantallazo bien rapidito y comencemos la segunda parte. Sí, esa comparación no se hace tanto en la parte de su llegada durante es la época del ferrocarril, pero es más bien de tipo general. Es decir, cómo se compara, por ejemplo, un esclavo negro con un chino, Sí, con un chino culí. El chino culí es una persona libre, porque no es un esclavo a comparación. Sin embargo, cuando el culí chino, por ejemplo, se enfermaba, los amos se deshacían de él. O sea, valía menos, se deshacían de él. ¿Por qué? Porque el esclavo negro, ¿no? Ese era parte de su posesión. Y él era es decir, algo a su favor, donde él trataba de cuidarlo y alimentarlo, porque siempre iba a estar con él. Pero el chino no. El chino, si no servía porque estaba enfermo, entonces lo abandonaban. Y muchos de los que llegaron bajo el tráfico de culíes jamás regresaron a la China, aunque sus contratos determinaban que tenían que regresar. Y tenían que regresar, si no en vida, también en los contratos de culíes decía que tenían que regresar sus huesos. Por eso es que en esta parte de más adelante vamos a ver la importancia que los chinos le dan a, a es decir, a las personas que ya han fallecido, los ritos que hay. Por ejemplo, en abril se va y se limpia las tumbas, porque ese es el contacto, su antepasado chino, ya fallecido, es su contacto con los seres espirituales más arriba, que son los que pueden ayudar a las personas si se les ora, se les reza, se les venera. sí. Ok, otro datito curioso, voy a leerle también unas preguntas que hay en el chat box. Otro datito aquí para la audiencia, el costo de un esclavo negro era de 335 pesos y uno de un trabajador chino era de 125 pesos. Señora Berta, aquí le leo algunos comentarios y preguntas. Dice el, el señor Roberto Maduro, dice, el término culí, ¿de dónde proviene y qué significa? Para ver si usted nos puede contar rapidito. Y la señora Rosalba Chin dice, de su investigación pudo determinar cómo murió el único mártir del movimiento separatista de 1903. Esas dos rapidito para continuar con la segunda parte. Sí. El término culí, hay dos versiones. Una tiene que ver con que los primeros culíes venían de la India y hay una tribu de la India con un nombre muy parecido al culí. Y su interpretación, por ejemplo, en chino, es que es trabajo arduo. Así que realmente, históricamente, el término culí se inició con los hindúes, pero paralelamente también tomando el sonido de las palabras en chino, suena a trabajo arduo. Entonces, como los culíes chinos desplazaron a los culíes hindú de la India, existe pues esa confusión de que si un culí es chino o es hindú. En realidad es ambos. También les comento que hay culíes blancos en Australia. O sea, no siempre los blancos han estado en posiciones superiores y de mando. También
estado en posiciones comparativamente de esclavitud o de trabajos forzados. Y eso se le denominan culíes, porque es una persona quien se contrata por una cantidad de dinero que no necesariamente es justa para que realice un trabajo por un periodo de tiempo. Y a veces les incluían dentro de su salario su alimentación y su uniforme de trabajo, su cambio de ropa. Y por ejemplo, en el caso de los culíes chinos, que eso pues no les comenté, pero ahora, es decir, los culíes, si ustedes recuerdan, chinos, que llegaron hasta 1911, usaban una cola, su cabello, la forma de peinado, era una cola trenzada, ¿no? Y eso era porque era una imposición milenaria en la China, donde los manchú, que eran los que gobernaban, les imponían a la mayoría china, que eran los Han, que tenían que llevar esa cola como una forma de poderlos distinguir. Y el que no le llevaba la cola perdía la cabeza. Así sencillo. Entonces, cuando los culíes chinos llegaron a estas tierras me refiero a América o a los lugares donde iban, algunos de los contratistas, pues de los jefes de ellos, les cortaban la cola, porque esa era una forma de retenerlos, porque no podían regresar a la China sin la cola, porque allá les iban a quitar la cabeza. Y la otra pregunta. Y la otra pregunta, rapidito, si pudo determinar cómo murió el único mártir del movimiento separatista de 1903. Bueno, hay varias versiones de que se murió cuando estaba comiendo, de murió cuando estaba acostado, o murió cuando estaba fumando opio. Es decir, no hay una certitud en no había certificado médico que certificara cómo murió. Lo que sí murió fue porque el cañonero del Bogotá, que estaba en la bahía, disparó y le dio a la casa donde él estaba. Eso es los hechos, llamemos así. Claro. A tal grado que Ignacio Molina, el dueño de la casa, reclamó los daños posterior, cuando ya Panamá ya se había separado. ¿No? Pero de qué estaba haciendo, pues nadie exactamente vio. Es más, yo no estoy segura ni siquiera si él está enterrado en Panamá, por decir así, es decir, si tenía familia, ¿no? Claro. Es decir, datos como eso, porque a la mayoría, pues, los trataban de los chinos los trataban de regresar, como les expliqué, ya fallecidos, sus huesos, porque para los chinos no podían morir en un lugar donde no hubieran nacido. Y había todo un esquema para poderlos trasladar de nuevo a la China. Sí, bueno, vamos a tener que correr en la segunda parte. Dos preguntitas más, señora Berta, que sí, se me pasó aquí. Dice, en el Museo del Canal, el señor Roberto Maduro, en el Museo del Canal leí sobre el caso en los 1800 de un grupo de chinos que se suicidaron en grupo. ¿Pudiera darnos más detalles de lo que ocurrió? Sí, como yo le comenté, el opio era un elemento a los cuales los chinos estaban adictos debido a que Gran Bretaña había tratado de revertir la balanza de pagos deficitaria que tenía con China y se propuso a tal grado que le costó pues las dos guerras de opio y millones de chinos estaban adictos. Entonces, eso era parte de como quien dice, cuando la persona se acostumbra y aunque el gobierno imperial chino se oponía, los intereses comerciales de los británicos, de los estadounidenses, de los portugueses, ¿no? Ese era todo un negocio, el opio. Entonces, en el 1852 llegaron chinos y también y mucho antes, porque el tráfico de opio se comenzó en 1847 en Cuba y en Perú. En los contratos
se decía que las compañías le tenían que suministrar opio. En el caso de Panamá, en el contrato que firmaban ellos, pues, o los contratistas firmaban por ellos, se les proveía también del opio. Entonces, el opio era lo que los mantenía a ellos con cierto ánimo para poder soportar las inclemencias, los maltratos, el trabajo duro, trabajaban 80 horas a la semana. Entonces, cuando recién llegaron a Panamá, los ubicaron, al grupo que llegó en el Siwich, los ubicaron en el poblado de Matachín. Allí también, cerca estaban también los irlandeses. Y los irlandeses no gustaban de los chinos, porque decían que los chinos eran unos paganos y fumaban opio, y no se daban cuenta que ellos también lo que hacían era, se emborrachaban. Pero un irlandés que se preciaba de saber leer y escribir, le escribió una carta a un sacerdote en Nueva York diciéndole que la compañía del ferrocarril traficaba con opio. Eso se publicó en el periódico Herald, pero nadie le prestó atención hasta que el contador de la compañía del ferrocarril determinó que los 15 gramos de opio que se le daban a los 1,000 chinos representaba en aquella época $150. Entonces los directores de la compañía del ferrocarril optaron por suspender el opio. Al suspenderse el opio, pues los chinos ya no contaban con ese aliciente para poder seguir, se volvieron melancólicos y se sintieron fracasados y no tuvieron más opción que suicidarse en masa, y por eso tomaron esa decisión. Ok, Me gustaría hacer un comentario. Claro, con mucho gusto. Breve, sí. Sobre el paisano que murió en Sal Si Puede, Wong Kong-yi, él exactamente, hasta donde yo he visto la fuente de libros norteamericanos, él estaba comiendo en su casa esa noche, cerca de las 10 de la noche, cuando le cayó la granada. Lo que quiero decir también es que en efecto murieron 2 chinos, no solamente uno. El segundo que murió, cuyo nombre se desconoce, murió porque una granada le cayó en la que llamamos la Playa Prieta, que es la playita que está enfrente de la Presidencia de la República. Cuando ese bombardeo se dio por parte del barco colombiano, ese barco también le tiró una granada y mató un caballo del señor Enrique Linares. Ese caballo estaba en una finca que es donde queda hoy calle 12 Oeste, allá en el barrio de Santana. El caballo murió. Pero entonces resulta que los historiadores oficiosos y oficiales, para discriminar al chino, inventaron el cuento de que el 3 de noviembre murió un chino y un burro. Y yo cuando era niño, yo me traía el cuento hasta que yo comencé a investigar, bueno, ¿y por qué un burro? No entendía el burro. Yo pensaba, bueno, el burro dice que lo ayudaba en las tareas agrícolas. Pero investigando y leyendo, y yo fui a Colombia e investigué todo, y ese cuento del burro es puro cuento. O sea que fue una versión que se hizo para discriminar, para subestimar al chino y no tener que reconocerle a él ni una categoría de mártir ni nada, porque los chinos en esa época ni siquiera eran considerados ciudadanos. Esa es la pura realidad. Y el otro punto que les quiero decir es que por pura casualidad de la vida, el señor Wong Kong-yi, en efecto, él era originario de Hokkien o Heishan, en la provincia de Guangdong, de Cantón en China, la provincia de Cantón, que es la que está en el suroeste. Da la casualidad que de esa ciudad es de donde se origina el padre mío, de Hokkien. Pero bueno, lo importante realmente es por qué en los primeros libros de historia decían que murió un chino y un burro. Y a mí me tocó cuestionar esa referencia y sacarla a flote en un sentido crítico el 2 de noviembre del 2009, cuando a mí me invitó la
la comuna, por unanimidad, me invitaron a ser el orador de fondo del Día de los Difuntos. Y yo cuestioné la cuestión esta de que por qué habían discriminado al paisano. Entonces yo sí creo que es importante. Ahora yo acabo de ver una plaquita que se hizo a favor de o en homenaje a Wong Kong Jin. Yo pienso, y se lo digo a la profesora Berta porque ella está más involucrada que yo pienso que hay que hacer un homenaje de verdad, no solamente a Wong Kong Jin, sino a todos los chinos del ferrocarril. Hay que elegir un monumento colectivo y ya se buscará la forma para honrar, porque sí fueron los chinos los que realmente completaron el ferrocarril. Anteriormente habían trabajado toda clase de gente, habían colombianos, habían irlandeses, habían alemanes, pero realmente los que terminaron la obra fueron los chinos. ¿Por qué? Porque en el momento cumbre, cuando se debía completar la obra obra tenía una fecha de terminación, o sea, el tren tenían que terminarlo en cierta fecha, porque de no terminarse en esa fecha, todas las acciones del ferrocarril iban a pasar la mano de Colombia, es totalmente gratis, o sea que se iba a perder y fue de allí donde nació la idea de traer a chinos que ya tenían experiencia en construcción de ferrocarril en Estados Unidos. Y lo trajeron ahí y de otras partes del Caribe. Entonces, pero eso significó que hubo que hacerlos trabajar duramente. Y al principio lo que le comenzaron a dar, el primero que no le daban medicamentos ni la comida que ellos necesitaban, tampoco tenían vivienda adecuada. Ellos vieron ahí como animales prácticamente, porque imagínense, en aquella época faltaban 40, 50 años para que se aprobara una jornada de 8 horas. Pero bueno, en aquella época hicieron trabajar los chinos realmente como si fueran animales. Afortunadamente los paisanos como trabajadores eran mucho más disciplinados que todo el resto de los trabajadores. Y por eso los chinos son los que realmente construyeron el ferrocarril. Sin ellos jamás lo hubieran construido. Y yo pienso que el pueblo panameño tiene que hacerle un homenaje a esos paisanos. Totalmente. Gracias. Totalmente, señor Julio. Yo secundaría la moción. Yo creo que es un proyecto merecedor. Fabuloso aporte del señor Julio. Muchísimas gracias. Ojalá todos nos atrevamos a compartir esas historias. Señora Berta, yo sé que tenemos una segunda parte. De casualidad, pregunta Diego Feliu, sus investigaciones le han indicado si las primeras generaciones de chinos en Panamá construyeron algún templo budista o alguna otra o de alguna otra de sus religiones tradicionales en el siglo XIX. Sí, digo, realmente tenemos que acordarnos y que vamos a trasladarnos a 150, 170 años atrás. Los chinos, si bien los primeros que llegaron eran del grupo trabajador, no tenían mucho tiempo para dedicarlo a aspectos religiosos rituales, ¿no? Sin embargo, sí, en la documentación se dice que algunos de los que llegaron durante la construcción del canal vinieron acompañados, ¿no? De sus sacerdotes. Inclusive, en el tiempo del ferrocarril, los que preparaban las pipas para que ellos fumaran el opio eran los sacerdotes que habían llegado con ellos. O sea que siempre han estado acompañados las primeras migraciones de personas dedicadas a la parte religiosa, ¿no? Ahora vamos a ver en esta segunda parte de acá actividades religiosas. Vamos entonces, vamos a entrar en la segunda parte. Ahí puedo preguntar una, pero sí, por ejemplo, dentro de es decir, en la parte del canal de Panamá, ya cuando se terminó la construcción, ustedes saben que se tuvo que inundar muchos pueblos. Dentro de esos, del lago, debajo del lago, hay un templo chino que pertenecía a uno de los pueblos que fue inundado para poder que el canal fuera operativo. Wow. Vamos entonces a la segunda parte, pues. Okay. Estas son fotografías de algunos de los primeros inmigrantes.
si ven a esta señora que está aquí, algún parecido a mí, es mi abuela. Entonces, una señora muy elegante, hija de un profesor en la China. Por lo tanto, ella tenía los pies vendados, los pies chiquitos. Y ustedes que van a recibir el cuento, Los zapatitos de mi abuelita, yo se lo he dedicado a ella, porque esa historia es un cuento, está basado en la historia real, de que cuando yo tendría como 5 años, yo me ponía los zapatitos de mi abuelita, porque mi papá le había mandado a hacer los zapatos con tacón. Ustedes saben que todas las niñas, cuando nos damos cuenta que las mamás tienen zapatos altos, lo primero que hacemos es nos probamos los zapatos de la mamá, porque queremos ser niñas grandes con tacones. Pero yo me sentía muy feliz de estar con los zapatitos de mi abuelita que tenían tacones, porque me quedaban, eran del tamaño de mi pie. Bueno, eso es, en la historia, los que lean el cuento van a saber cómo se originó esa costumbre. Otro aspecto de estas fotos, ustedes van a ver aquí familias donde el padre y la madre son chinos, familias tradicionales, muchos que vinieron y trataban de que la única forma de mantener sus tradiciones y sus costumbres era casándose solamente con los chinos. Sin embargo, dentro de todos los grupos étnicos de Panamá que han venido, los chinos son de los que más se han integrado y se han integrado desde principios, es decir, desde cuando llegaron. Recuerden que cuando los que se quedaron, eh, eh, que no se fueron para Costa Rica ni se fueron para Jamaica después del incidente de los suicidios en el ferrocarril, los que se quedaron, ellos no estaban amparados por nadie, ellos no podían regresar a la China. Entonces fueron los primeros que se unieron a las mujeres locales. Entonces no habían mujeres chinas entre ellos. Así que estamos hablando de 1850, 1860. Todos esos chinos tenían que realmente hacer familia con mujeres locales. En esta foto de acá, que ustedes ven, esto pueden ser, por lo menos esta parece que sean hermanas, todas casadas con chinos. Estas fotografías provienen de la colección de fotos del fotógrafo Endara, que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se dedicó a tomar fotos de estudio y de algunos edificios, entre ellos a muchos de la comunidad china. Las fotos publicadas en un libro de colección, cuando me refiero a de colección es que no está a la venta, pero lo pueden ver en la Biblioteca Nacional, hay cientos de fotos de familias chinas y en la sección, es decir, está dividido entre damas chinas, caballeros chinos, asociaciones chinas y familias chinas. Yo hice un inventario en la sección de familias chinas, el 22% de las fotos que se publicaron en ese libro por Mario Lewis Morgan, el autor del libro de los chinos de Panamá, el 22% eran familias mixtas, es decir, donde los padres de la familia eran chinos y las madres no eran chinas. Así que ya desde esa época, finales del siglo XIX, están reflejadas en fotografías la integración de los chinos a Panamá. Aquí tenemos también, estos son los señores Wong, ellos vinieron del Perú, ese es el día de su matrimonio. Este señor que está aquí, el señor Otón, no sé si voy a ver si puedo mostrar el puntero para que se vea mejor. Aquí, ajá, quizá el señor Otón fue el primer descendiente chino que fue diputado en esa época por 5 periodos en la Asamblea Nacional. Desde 1932, el primer diputado descendiente de chino. Su papá había ido al Darién a negocios de madera, ¿no? Y entonces todas estas personas pues han estado, son primeros inmigrantes, ¿no? Porque esta niña que está aquí es Natalia. Ella es
hija de Li Chong, un acaudalado comerciante chino en Colón. Ella llegó de la China. Así que, ok. Ahora vamos a hablarle de la pequeña China. La pequeña China que conocemos hoy en día como barrio chino, y desde 1994 se oficializó. ¿Y por qué le decían barrio chino? ¿O por qué se ganó ese nombre? Precisamente por la gran cantidad de chinos que vivían y convivían en el área que quedaba en los arrabales de Santana, o sea, en las afueras de la ciudad amurallada del Casco Viejo. Entonces, si bien es cierto que las estructuras físicas de este barrio no tienen mucha arquitectura china, como podemos encontrar, por ejemplo, en otros barrios chinos como San Francisco o como Nueva York, es porque realmente aquí no solo vivían chinos, sino también vivían panameños, ¿no? Pero la mayoría de los comercios de los chinos estaban concentrados en esta área. En el libro yo tengo la lista y se las doy, ahí aparece en la lista de cada uno de los 600 chinos que en 1908 y 1913 tenían negocios en la ciudad capital, o sea, Panamá, en Colón, en David, o sea, en las provincias, como sobre todo Bocas del Toro, donde una gran cantidad se trasladó, como les expliqué, a finales del siglo XIX y constituyó una fuerza económica muy importante en Bocas del Toro y también en las provincias centrales, donde es decir, hay muchos descendientes, uno de ellos el profesor Julio Yao, que creo que mencionó que su abuelo pues se había radicado ahí en las provincias centrales. Entonces, esta es una vista de Salsipuede en la época, pues el año exactamente no sé, pero por la forma de vestir de las personas, ya había un restaurante chino ahí. Y también otro aspecto importante en esta diapositiva son estas cartas que están acá. Esto se llama carta y plata. Ustedes se imaginan que en esa época los chinos que venían acá tenían que trabajar para poderle proveer a su familia en Panamá y en la China, porque la China estaba pasando por momentos muy difíciles. No es la China de hoy en día que conocemos. Estamos hablando de principios, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, la forma de, hasta hace ya un tiempo bastante atrás, cuando queríamos comunicarnos con alguien, le enviábamos una carta y sabíamos, decíamos, bueno, esta carta va a demorar, depende de qué tan atrás fuera, un mes, 2 meses, 3 meses, no había celular, no había internet, no había nada de los medios de comunicación que tenemos ahora. Los barcos tomaban 6 meses para traer y llevar. ¿Cómo se iba ese dinero? Ese dinero se tenía que ir en carta. Por eso, Xiaopi es el término que se le da a esta correspondencia que se llama plata y carta, porque venían, muchas veces venía con plata y a veces no había para mandar. A veces lo que se mandaba podía ayudar a una familia en la China a sobrevivir unos cuantos días, pero a veces lo que se mandaba podía ser lo suficiente para que ese chino que estaba trabajando acá y que sabía que iba a regresar a la China, podía invertir en terrenos, en edificios, ¿no? Y entonces a muchos pensaban que quizás el hecho de venir a estas tierras era porque aquí se podía hacer plata, porque allá era, casi todos eran relativamente pobres, ¿no? Entonces, esta correspondencia, carta y plata, en el 2013, en las Naciones Unidas, se constituyó como parte de la memoria mundial, porque en las cartas y platas se cuenta la historia que no se cuentan en los libros, donde una esposa le dice a su esposo, ¿cuándo me vas a venir a buscar? O le anuncia el nacimiento de algún hijo o el fallecimiento de algún padre, cosas que
los chinos aquí lejos tenían que, como dicen, parte del sacrificio de no estar con su familia. Y por eso muchas veces se constituyó de que se veían obligados por las circunstancias a tener dos familias, una en la China y otra en Panamá. Y los que podían viajaban periódicamente para mantener ese lazo con esos hijos con los que no podían estar. Y se han dado muchos casos de hermanos que no se han conocido, otros que se han conocido ya a una edad bastante avanzada. Bueno, los chinos en el casco viejo, aquí hay algunas fotografías de sus negocios que se publicaban, también tenían anuncios. Muchos de estos anuncios salen en el libro. Este es el acaudalado comerciante chino en Colón, que era muy conocido por su generosidad. Y también tenía muchas, tenía negocio de inquilinato, muchas casas de alquiler. Esta postal que está aquí, voy a hacer referencia especial porque este es el negocio de mi bisabuelo. Y esta postal la conseguí en subasta en eBay. O sea, mucha de la historia familiar que yo tengo la he ido acumulando a través de los años y por suerte, porque cuando yo vi la postal ya la habían vendido. Así que yo le escribí a la persona diciéndole me interesa. Él me dice, cuando la volvamos a poner en subasta, te avisamos. Así que yo estaba muy pendiente, así que cuando me avisaron, pues la compré, ¿no? Bueno, no fue muy cara, $12.50, pero para mí constituyó un elemento importante porque ya puedo visualizar cómo era el negocio. Arriba está el nombre de Poyuen y abajo está el nombre de Pat Chen y compañía, que fue el nombre que mi abuelo, su hijo, le cambió a la empresa. Pero, Eso doña Berta, ¿ese negocio dónde estaba? Eso estaba en calle 13 Este. Yo Acá en Panamá. Sí, pero no encontré. Yo tengo dos fotografías. Una donde se ve el tranvía que pasaba en Panamá. Ya, ok. Entonces, estas son otras fotos, ¿no? Y acá está lo que yo denomino la línea. Es decir, todavía no está construido el canal de Panamá. Si ven, básicamente, yo creo, es todo, eran como 25 pueblos donde habían chinos, y en el libro detallo los nombres de los chinos y los negocios que tenían en esos pueblos y algunas propagandas pues que aparecen en Bocas del Toro. Este que está acá, Estados Unidos, Washington no solamente tiene su Casa Blanca, Panamá tuvo the White House. Y adivinen a dónde estaba the White House de Panamá. Taboga. Exactamente, lo que después constituyó el Hotel Chu. Que yo pienso que muchos de los que están asistiendo a lo mejor conocieron o llegaron a conocer el famoso Hotel Chu. Taboga. Ok, ¿a qué se dedicaban los chinos? Bueno, vinieron a hacer una multiplicidad de tareas a veces que no querían otras personas hacer. Tareas que incluso le permitían cuando después de 1904, que ya Panamá comenzó a reglamentar la inmigración y las ocupaciones de chinos, solo les permitían tener negocios donde se vendieran productos chinos y también lavandería. O sea, estaba restringido. Me cuentan que, por ejemplo, los chinos no podían hacer el transporte de las mercancías entre Panamá y el interior. O sea, había muchas actividades que estaban restringidas a qué podían dedicarse los chinos. Y otro aspecto interesante que hay que ver es que no cubre este periodo, porque yo llego hasta 1919, pero sí quería aprovechar y dárselos a conocer en 1928 hasta 1946, o sea, prácticamente una generación. Los hijos de chinos que nacían en Panamá se les negaba la nacionalidad panameña. O sea, tenían que adquirir la nacionalidad de sus padres, los chinos. O sea, esa generación no alcanzó a tener la nacionalidad panameña, sino hasta cuando se derrocó a Núñez y se hizo una nueva constitución. Entonces ya los chinos nacidos en territorio de Panamá
ganaron nuevamente el derecho a ser ciudadanos panameños. Eso pues está fuera del periodo, pero sí quería comentarlo porque es importante saber alguna de las sacrificios a los que tuvieron que verse los padres que no querían, por ejemplo, que sus hijos estuvieran sometidos a este tipo de casos donde se les extorsionaba o se les presionaba. Entonces, sí, era discriminatorio, ¿no? Entonces pensaron que lo mejor era educarlos. Por eso en 1940 comienzan a salir los primeros egresados universitarios descendientes de chinos, porque los chinos que estaban detrás de un mostrador en una tienda donde tenían que levantarse a las 5 de la mañana y tenían que hasta en la noche, ellos no querían pues ese tipo de vida para sus hijos, y entonces los impulsaban a que estudiaran, ¿no? Y muchos primeros puestos de muchas escuelas eran ocupados por descendientes de chinos. Estas son otras ocupaciones. El barbero, en realidad hasta 1911, el barbero era muy importante, porque se acuerdan que les conté de que era obligatorio tener la cola. Entonces ese era un negocio seguro. Hasta 1911 el barbero tenía una cantidad de clientela que cada 10 días tenían que ir a raparse la parte de arriba y arreglarse la trenza, ¿no? Hasta el médico chino, ¿no? Que todos saben que hay muchas expresiones relacionadas que a este no lo cura ni el médico chino. Y en realidad el médico chino sí existió, el que dio origen a esta frase es el botánico Chambombián en Cuba, en La Habana. Él tenía mucho conocimiento sobre la medicina china y adquirió tanta fama, pues que si él no podía curar a alguien, ya realmente era porque nadie lo podía curar, ¿no? Okay. En la parte de las actividades religiosas, las principales, ¿cómo se dice? Yo no le llamaría religiones porque no todas eran religiones. Los chinos practicaban, por ejemplo, dos filosofías básicas, ¿no? El confucianismo, que no es una religión, y el taoísmo. Y también la religión budista, que como ustedes saben, el budismo se originó realmente en India. Pero las tres formas convivían, porque dos eran filosofías y una era una religión, ¿no? Y esos fueron los que trajeron los primeros inmigrantes a Panamá. Con el tiempo después fueron adoptando religiones como la católica, ¿no? Y en los últimos años pues ha habido más a los evangelistas, ¿no? Y realmente los chinos que están llegando o han llegado pues en el final del siglo XX y principio del siglo XXI, hasta donde llegamos ahora, que vienen de la República Popular China, ellos no profesan básicamente religiones porque son ateístas. Sin embargo, hay un resurgimiento en el aspecto de religión en los últimos años, que yo pude incluso presenciar en noviembre del 2019, hace como 2 años más o menos, cuando fui a China, y es que las religiones chinas, o sea, budismo, ¿no? Las personas pueden practicar esas religiones. Y yo vi mucha fe en las personas que iban a los templos a orar. Eso sí, por ejemplo, una persona que practica una religión, la que sea, ya sea religión china, o sea musulmana, o sea católica, no puede pertenecer al Partido Comunista. Esta es la fachada del templo chino, donde los chinos acuden. Eso está en avenida, en el barrio chino actualmente. Y este es el altar. Okay. Los aspectos fraternales y gremiales. Tenemos que ver que cuando los primeros chinos llegaron,
Algunos los primeritos habían sido traídos, secuestrados, engañados, o sea, pertenecían a diferentes pueblos y era como una mezcla. Pero posteriormente se fueron organizando y para ellos fue muy importante determinar del lugar de origen, de dónde eran, de qué condado, ¿no? Y aquí está, en este mapa, los que pertenecen a determinados condados en la provincia de Guangdong, que es esta, y ellos iban constituyendo sus subgrupos. Los grupos los ayudaban a protegerse, a mantener su comunicación con las personas de su pueblo natal, a mantener sus tradiciones, sus dialectos inclusive. Si bien es cierto, la mayoría hablaba cantonés, también hay pueblos donde hablan idiomas muy particulares o muy propios de ellos. Para un chino pertenecer a una asociación era muy importante, sobre todo por el aspecto que yo le mencioné antes, que era que ellos querían garantizar que cuando ya ellos fallecieran, sus restos fueran trasladados a su lugar de origen. Y todavía hasta mediados del siglo XX, o sea, en los 1950, todavía se llevaban a cabo operaciones de traslado en lugares como Los Ángeles, San Francisco. Todavía hay lugares donde hay cajitas que contienen restos de inmigrantes chinos que debieron pues haber sido trasladados. Y esa operación, estoy hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era una operación muy delicada porque los chinos que fallecían tenían que esperar 3 años antes que sus huesos fueran limpiados y fueran puestos en pequeñas cajas o jarrones y se hiciera toda una operación de traslado y llegaran a Hong Kong. Hong Kong era una colonia británica, así que ellos tenían que encargarse de hacer los trámites aduanales para que esa cajita pudiera llegar hasta el pueblo dentro de la China, a donde la persona tenía que ser enterrada junto con el resto de sus antepasados. Y de esa forma su alma podía descansar en paz, porque ya sus restos estaban en el lugar que lo había visto nacer. Estas 2 banderas que aparecen acá arriba son las banderas del Imperio Chino y la primera bandera de la República de China, que se fundó en 1911. Le quería hacer este comentario porque estas asociaciones, algunas favorecían el imperio hasta cerca de 1911 y otras sí querían la república, fundada por el doctor Sun Yat-sen. La bandera que ustedes asocian y que es usada por Taiwán, esa formó parte de la República de China hasta 1928. O sea que esta de 1911 a 1928 era la bandera de la República de China. Aquí. Ahora, vamos a algo que todos nos gusta, que es comer. Y que no hay mejor ejemplo de buena comida que la comida china. Hay 8 tipos de comida china, la más conocida en Panamá, por supuesto, es la cantonesa. Y para los chinos el comer es algo muy importante, es un placer que se comparte. Ahí se comentan las actividades que han tenido en el día, la familia, toda pues cuentan lo que le ha sucedido, los planes que tienen, ¿no? Entonces, los restaurantes y las fondas y los restaurantes chinos desde un principio comenzaron pues a establecerse en el barrio chino. Al principio quizás no era muy popular la comida china porque era una comida tan diferente, pero poco a poco fue adquiriendo popularidad. Y hoy en día pues yo creo que todos han comido en algún momento comida china. Y si Sobre todo para el Día de la Madre, señora Berta. Es decir, todo se celebra.
y algo muy importante en la parte de negocios. Por ejemplo, las personas que hacen negocios tienen que reunirse para comer, pero en la comida no se habla de negocios. Pero los negocios se deciden si se aceptan o no, como ha sido el evento de la comida. Es decir, ahí determina la persona si va a aceptar o no va a aceptar el socio. Cómo se ha conducido la comida, sin necesidad de hablar del negocio. ¿Por qué? Porque es algo de confianza. Y la misma forma de comer la comida china, donde se, bueno, quizás esas costumbres ahora mismo por la pandemia y muchas costumbres, no solamente de los chinos, sino de varios grupos, han ido cambiando por razón de la pandemia. Pues todos sabemos que son cambios drásticos, pero sencillamente se compartían los platos. Es decir, no es que cada uno pedía un plato diferente, no, todos se ponían todo el plato en el centro de la mesa y cada uno tomaba de ese plato, o sea, todos comían de platos que eran para compartir. Y esa es la importancia dentro de la comida china. Decidí hacer esta otra gráfica porque hay ciertos aportes que tenemos que reconocer a los chinos. Por ejemplo, los chinos fueron a través de la siembra de ciertos productos propios que empezaron a darse a conocer en la gastronomía de Panamá. Por ejemplo, las hojas, mostaza china, ¿no? Hay ciertas hojas que solamente las encuentra uno en las tiendas étnicas chinas, ¿no? La zanahoria. Y algo muy, y bueno, y la taza china, yo creo que en todas partes, en todas las casas hay un frasco de taza china. Y yo creo que en Panamá hay una mezcla muy, muy particular, y es que en ciertas fondas se pide un arroz frito, se le echa taza china y encima se le echa ketchup. Así que eso es, yo creo que bastante propio de Panamá. Y tenemos el mafá. El mafá es chino. Sin embargo, descubrí que si ustedes entran a Wikipedia, a la par de China aparece el nombre de Panamá. Es decir, Panamá se ha apropiado del mafá. Muchos no saben. Mafá quiere decir flor entrelazada. Y en un libro que estoy preparando, porque eso fue un anexo en el libro de cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá sobre frases chinas, me comentaron una frase que me gustó, que no está incluida en eso, pero sí va a estar en el nuevo libro, que se llama abrazo de mafá. O sea, como un abrazo de mafá. Entonces, el mafá tiene una particularidad. El mafá es algo que le quita, es decir, como un matahambre. Pues si tiene fatiga, te comes un mafá, porque no te ha llegado la hora de la comida, te calma. Si tienes un mafá o un paquetito de mafá y tienes una persona a tu lado que te agrada, un amigo, tú le compartes el mafá. Pero si se acerca alguien que no te lleva bien con esa persona, tú escondes tu mafá porque no lo vas a compartir, ¿no? Entonces, el otro aspecto es el arroz. Panamá consume 154 kilos al año por persona de arroz. Es uno de los países que más arroz consume. Y eso se lo debemos a los chinos. También el té, pues los chinos son los que toman más té. Es más, el té se toma más que el agua. Si vemos la cantidad de chinos que hay en la China, numéricamente la población, entonces hay diferentes tipos de té. Y bueno, el desayuno chino, pues yo creo que eso no tengo ni que mencionarlo, porque todos sabemos que no hay nada más panameño que un desayuno chino. Entonces, en cuanto a festividades y tradiciones, pues recién acabamos de pasar el Año Nuevo chino, está el sobrecito rojo que se le ofrece a las personas de cierta edad, los adultos mayores y los niños, la veneración que hay hacia los ancestros, los ancianos. Esta es una celebración del Año Nuevo chino, que yo no sé si en otros grupos étnicos se celebra tanto el Año Nuevo como en los chinos, que dura 15 días. Es cierto que ahora por las responsabilidades de trabajo,
pues nadie puede celebrar 15 días seguidos. Digo, yo creo que lo más celebran son los carnavales, que tratan de extenderlo hasta los carnavalitos, una semana. Pero en sus tiempos iniciales, esos 15 días, y todavía en la China se acostumbran a tomar las vacaciones en esa época, porque esa es la celebración más grande que hay. Y acá tenemos el dragón, acá un dragón que es muy diferente al león, ¿no? El león lo bailan dos personas, el dragón lo cargan varias personas la cola del dragón. Y su propósito son alegrar las festividades, ahuyentar los malos espíritus, ¿no? Y bueno, lo que ya les comenté del té, pues aquí están los números, es algo muy importante. Los chinos tienen muchas supersticiones, muchas supersticiones. Y entre las más conocidas es, por ejemplo, los números. El 4 es un no, 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 no. Así como los occidentales, ahí está la superstición del número 13, que hay edificios que no tienen número 13 o hoteles que no tienen la habitación 13. Bueno, el 4 sucede lo mismo porque la pronunciación es muy similar a muerte. Entonces la gente evita ese número. Y el 8 sí, el 8 es un número de suerte. Entonces se persigue el número 8. La gente quiere tener placa que termina en 8 o quiere tener número de teléfono que termina en 8, ¿no? Y hay ciertas costumbres, por ejemplo, que cuando se da las tarjetas de presentación, que yo creo pues que quizás algo de lo que, como digo, puede ser que la pandemia ha evitado, que quizás retorne, es que la tarjeta de presentación en los negocios se da con las dos manos. Cuando los chinos están jugando, no se les toca el hombro. Esa es mala suerte. Tampoco hay un libro en la habitación donde se está jugando, porque el sonido del libro es perder en chino. Entonces digo, son entre las múltiples costumbres que hay, pues algunas de las cuales se mencionan en el libro. Y ahora, ¿por qué a los chinos les gusta jugar tanto? ¿No? Hay varias teorías, pero yo creo que una de las más significativas es que a lo largo de los 5.000 años de historia de China, prácticamente hasta mediados del siglo XX, estamos hablando de 4.500 años de historia, China era un país feudal y donde prácticamente nada más existían dos clases, la clase rica, los emperadores, los mandarines, y la clase pobre que trabajaba el campo. Entonces los pobres que trabajaban el campo jamás no eran propietarios de sus tierras, ellos trabajaban para los ricos. Ellos, aunque trabajaran 23 horas al día y descansaran 1 hora al día, ellos iban a poder escalar socialmente, porque esa era la forma donde el sistema estaba el sistema feudal. Lo único que podía hacer cambiar la situación era el juego. En una mano de juego podían pasar de ser pobres a ser ricos. Así que los dioses de la fortuna podían determinar ese cambio en lo que en las estructuras sociales estaba diseñado, ¿no? Que eso definitivamente ya sabemos que no se aplica en la actualidad. Hay muchas otras formas que se alcanza tener dinero sin necesidad de jugar. Ahora, ¿cuáles beneficios hay del juego? El juego, a pesar de que ha sido criticado por ser algo que ha ocasionado mucha pena, tristezas en las familias, personas que, por ejemplo, no han podido seguir pagándole los estudios porque perdieron todo. Hay paisanos que perdían hasta sus tiendas, ¿no? Por estar jugando y apostando. El beneficio del juego, ¿no? Ya sea de azar o de mesa, es que te despierta, te prepara para el engaño. Puedes manejarte mejor porque estás tratando de ver cuál puede ser el posible movimiento de la persona, tu contrincante, a quien le tienes que ganar, ¿no? Pero cuando ya se torna una costumbre y se pone en riesgo lo que puede ser tu pan de cada día, en realidad se convierte pues en un vicio, ¿no?
del cual no te puedes escapar. Entonces, bueno, seguimos para, ok. Esta es la última filmina que yo quería compartir con ustedes, ya de tipo familiar. Vamos a ver aquí un momentito. A ver si funciona. No sé, estoy tratando de ver si hago un efecto que quería compartirle. Ajá, ya. Ok. Este es mi abuelo, mi bisabuelo, perdón. Este es mi abuelo, que los están saludando, y esta es mi abuela. ¿Les gusta el saludo? Bueno, esta es la casa. Súper interesante, señora Berta. Para los que vamos a ponerles un poquito de vida a estos señores que tecnología nueva, ¿no? Como dicen, inteligencia artificial logra. Bueno, esta es la casa de mi bisabuelo. Muy bueno, muy bueno. Que tuve oportunidad de conocer la casa de mi bisabuelo en el viaje que fui. Mi abuelo, este es en la Estrella de Panamá 1925, donde lo destacan como notable comerciante chino. Yo tuve la oportunidad de ir al sitio donde se inició el clan de los Chen. Este es mi antepasado número 1, yo soy la 91. Hay 2300 años de historia que nos separan. Pero bueno, pude ir a conocer los orígenes. Y bueno, este es mi papá. Y esta es una reunión de la familia Chen. Tengo muchos primos, tíos, sobrinos. Espero que ellos me compartan sugerencias, porque yo no tengo para compartir con tantos, que somos 15 millones de chinos en la China. Pero que a esta reunión asistimos como 2000. Y por alguna de estas cabecitas estoy yo. Wow. Señora Berta, dos preguntitas rapidito, porque sí, estamos sobre la hora. Si nos puede contar un poco cómo fue la transición, cuándo fue la transición del barrio chino de Avenida B al Dorado. Okay. Y nos pregunta Eunice Ritter, si ustedes son de la familia Chen de Chitré. Ok, lo primero es cómo se trasladó el barrio chino al Dorado, rapidito, y lo de la familia Chen de Chitré. Cuando el barrio chino se fue quedando sin lugar para poder es decir, recibir a más personas, las personas que tenían un poquito más de dinero, lo que se trasladaron fue a Bellavista, a la exposición. Todavía el Dorado no existía. ¿Sí? O sea, no es que se han venido para el Dorado realmente, del barrio chino acá. Sí, algunos negocios, cuando ya el barrio chino comenzó a decaer, pues se trasladaron porque ya en el Dorado ya existía mucho, es decir, una comunidad china. El barrio chino, es decir, o cualquier otro barrio, no necesariamente chino, se constituye yo diría, varios elementos. Entre ellos es la población, las estructuras, las costumbres, ¿no? Y si las personas pueden realizar un tipo de actividad allí. A medida que el barrio chino acá, en Panamá, fue perdiendo esas características, es decir, que las personas se fueron mudando, ya el barrio chino se fue quedando sin chinos o descendientes de chinos. Entonces, las actividades también comerciales se fueron trasladando a otros lugares y se concentraron acá en el Dorado. Y es decir, se dice que hay un tercer barrio chino, ¿no? Que es en Condado del Rey. ¿No? ¿Por qué? Porque identifican un barrio donde están las personas realizando actividades, viven allí, tienen sus amistades, sus familias, ¿no? Entonces, por eso es un poco difícil, yo diría, revivir, en el caso del barrio chino viejo,
habría que hacer un esfuerzo muy grande y sería como un lugar turístico, porque Sí, desde un principio tampoco las estructuras tenían las arquitecturas claro. propias de China. Ujú. Sí. ¿Y los Chen de Chitré? No, realmente no creo, puede ser, no sé, mi bisabuelo vino, tuvo, mi abuelo tuvo 14 hijos, este, con 2 esposas, ¿no? Eh, 7, 6 varones con cada una y una niña con cada una. Fue muy, muy justo con las dos, 7 y 7. Y posiblemente sean familias lejanas, porque yo sé de muchos sobrinos que mi abuelo trajo, ¿no? Pero directa, cercana, no creo. Puede ser lejana. Ok, ok, Todo depende del carácter chino. El carácter chino es lo que va a regir la rama de donde el mismo tronco, ¿no? ok. ¿Tiene alguna otra diapositiva para terminar? Creo que esa era la Bueno, última. la otra diapositiva, ay, tengo que sacar a A sus abuelos. mi abuelo quiere seguir aquí. Ah, sí, esta otra diapositiva no está en el libro, pero está en un libro anterior. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver, espérenme, aquí. Son frases sobre los chinos. ¿Se acuerdan que les comenté que estoy escribiendo un libro sobre estas frases? En el libro ¿Cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá? Hay 6 páginas con estas frases, pero yo creo que mi libro nuevo va a salir como con 80 páginas. Así que espero para fin de año poder compartirles el nuevo libro de muchas frases sobre los chinos o relacionadas a los chinos que hemos estado escuchando desde hace muchos años y que tienen sus orígenes cada uno, ¿no? Y Fantástico. estos pues son datos y los invito a ver la página de Facebook donde encontrarán muchas historias, videos, fotografías relacionadas por ahora sobre este libro y también esta otra pues que ya les comentó Rob de invitarlos a adquirir el libro y de ñapa pues estamos ofreciendo, que él no lo mencionó, el librito eh, proverbio chino. Sí, ahí lo vemos en pantalla. Sí, esto, bueno, ya saben, ñapa y todo, o sea, al mejor estilo chino, estamos ofreciendo a través del Livewalk, a través de la señora Berta, el libro de los chinos de Panamá. Gente, de verdad, o sea, no lo digo porque esté la señora Berta aquí, pero yo tengo varios libros de la señora Berta y para los que les gusta los detalles de la historia de Panamá, muy minuciosamente, acuciosamente, meticulosamente investigados. Bueno, están los libros de la señora Berta, ahora mismo está saliendo casi de la puerta del horno, los chinos de Panamá. Yo voy a mandarle recordatorios, $30, autografiado, dedicado y con ñapa. Y con ñapa. Así que, bueno, esto, señora Berta, voy a, como en todo, ya para finalizar, como siempre tenemos la costumbre de hacerlo. Bueno, y antes me gustaría recordarle también a todos los participantes que gracias a sus contribuciones vamos a estar reproduciendo la historia de Panamá en podcast gratuito para estudiantes de escuela pública. Gracias a todos por sus contribuciones y como es de costumbre, nuestra distinción pública, los episodios de este año 2021 le hemos titulado Que la historia se revele, porque la idea es que vayamos a lo largo de todo este año revelando historia poco conocida, invisibilizada, ignorada, que ha pasado desapercibido. Y le damos muchas gracias a la señora Berta por su distinguida participación, por su contribución a la preservación, investigación y divulgación de la historia de Panamá con esta magnífica presentación. Así que, pues,
Le doy muchas gracias, señora Berta, por estar con nosotros. Pues le dejo los micrófonos abiertos a todo el público para que también pues le den gracias a la señora Berta. Hay muchos comentarios, se los voy a pasar por correo. Y bueno, una vez más, gracias por estar con nosotros un sábado. Recordemos que todos los sábados hasta noviembre vamos a tener live con distintos invitados especiales, distintos temas. Y los espero el próximo sábado o si no, los que vienen. Así que hasta luego, muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Gracias, señora Berta. Chao, gracias. Muchas gracias, señora Berta. Muchas gracias, todo señora muy Berta. interesante. Todo muy interesante, gracias. Muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias.